El piloto ídolo de ídolos, el primer pentacampeón de la historia de la Fórmula 1, envuelto en controversias internacionales que casi cambian el curso de la historia como la conocemos. ¿Qué tal, gorilas? Soy Jorge Rincón y bienvenidos a un programa más de cosas que nadie me preguntó de carros. En el episodio de hoy conoceremos la historia de una leyenda, de uno de los pilotos de Fórmula 1 más aclamado en la historia de la Fórmula 1, que marcó la pauta de la grandeza en la categoría. Hablo del único, del inigualable Juan Manuel Fangio. La historia de Juan Manuel Fangio empieza en la ciudad de Balcarce, Argentina, donde nació el 24 de junio de 1911. A los 9 años empezó a relacionarse en la mecánica, o por lo menos la mecánica de la época, que era arreglar las carretas de la zona en la que vivía. Y sería en 1922 cuando tendría su primer acercamiento al mundo de los automóviles, trabajando bajo el ala de Raimundo Carlini, quien fue quien le enseñó a manejar. Esta experiencia para Fangio fue tan natural que dijo que sentía como si el carro estuviera vivo. Dijo: la primera vez que me subí al auto, arranqué, empecé a andar, y cuando vi que podía doblar y frenar, tuve la impresión de que el auto tenía vida. De chico, siempre miraba cómo manejaban los más grandes y aprendió mucho en los ómnibus. En 1924 entraría a Ford, donde aprendería cómo funcionaban los motores y todos sus componentes internos. Y al mismo tiempo tendría un segundo trabajo, que era ser ayudante del piloto local Miguel Villano, donde aprendió a hacer los settings de los motores de carrera. Aunque a Fangio le encantaban los carros, no fue su primer deporte por elección, ya que a los 16 años probó suerte en el fútbol, siendo delantero para el club Rivadavia. Incluso llegó a formar parte de la selección de Balcarce. Sería hasta 1929 que Fangio tendría su primera experiencia en un carro de carreras, cuando lo invitaron a correr como piloto a bordo de un Chevrolet AB, del piloto Manuel Ayerza, en una competencia zonal que se llevó a cabo entre Coronel Vidal y General Guido, que son aproximadamente 94 kilómetros. Bienvenidos a un segmento más con el profesor Gorila. Hablaremos de la historia de las carreras. La primera carrera de carros de la que se tiene registro fue realizada en 1894, llamada la Carrera de Carruajes sin Caballos, que a falta de autódromos fue un recorrido de París a Rouen. Y la primera carrera cronometrada fue realizada en 1895. Las carreras durante los primeros años del automovilismo no eran en autódromos, sino en recorridos por carretera. Algo más parecido al rally que al circuito. Eran carreras de días, incluso semanas, como veremos más adelante en la historia de Fangio. El primer autódromo creado en Europa fue Brooklands en 1906. Y el primer autódromo creado en Latinoamérica, increíblemente, fue el Hermano Rodríguez, antes conocido como el Magdalena Michuca, en 1959. Hasta aquí la nota del profesor Gorila. Después de esa pausa informativa, seguimos con el tema principal. Fangio volvió a participar como acompañante, pero esta vez sobre un Plymouth modelo 1929, junto a su cuñado José Brujas Font, en el circuito de tierra denominado La Chata. A finales de la década de 1930, por ahí de 1938 para ser exactos, Fangio comenzaría a competir en carreras de carretera y rally en su país natal. Su destreza al volante y su valentía en las carreras difíciles pronto llamaron la atención de la comunidad automovilística argentina. En octubre de 1940, y después de 9.945 kilómetros y 14 días de carrera entre Argentina, Bolivia y Perú, ganó su primer carrera en la categoría Turismo Carretera, en el Gran Premio Internacional del Norte. En 1941, Fangio se volvió a consagrar como campeón de la categoría TC, venciendo a quien sería su más grande némesis, Óscar Gálvez. Después de unos años de inactividad, su primera competencia en mecánica nacional, previa a la carrera por el premio de la ciudad de Rosario, ocurrió en 1947 en el circuito de Retiro, a bordo de un Chevrolet con chasis de Forte, vaya Frankenstein, lo que significó su debut en pruebas internacionales, de pista con un coche de mecánica nacional. Durante el resto del año triunfó en el GP de Ciudad de Montevideo, Uruguay, en el GP de Primavera, que era de Mar del Plata, y en el circuito doble vuelta de La Ventana, todas de la categoría Turismo Carretera. Durante el circuito de Palermo en enero de 1948, condujo su primer carro de carreras Grand Prix, un Maserati 1500 de la escudería francesa NAFT,
NAFTRA Course o NAFTRA Course, no sé cómo se pronuncia en francés. Su participación ahí fue seguida por la Vuelta de Pringles y la Vuelta Entre Ríos, ambas pertenecientes al turismo carretero. Luego, triunfó en las 3 carreras de la categoría mecánica nacional, en el Gran Premio de Palermo, en las 100 millas de playas de Nochechea y en el Premio de Ciudad de Mercedes, Uruguay, todas con el equipo Volpi Chevrolet. Su paso por las carreras de carretera lo preparó para el siguiente capítulo en su carrera, las competencias de monoplazas. En 1949, Fangio debutó en las carreras de monoplazas en el Gran Premio de Europa en Sanremo, Italia. Su actuación, impresionante. En Sanremo llamó la atención de los demás equipos de Fórmula 1 en Europa y en 1950 comenzaría su carrera en la Fórmula 1 con el equipo Alfa Romeo, quedando subcampeón en el primer campeonato oficial de la Fórmula 1. Esto era el inicio de la leyenda. Aun y cuando Fangio ya corría para la F1, no olvidó sus raíces y continuó corriendo en Argentina, participando en las competencias locales, ganando el Gran Premio de Argentina en varias ocasiones y manteniendo un vínculo fuerte con su país natal. Con su transición a la Fórmula 1 en 1950, se embarcaría en una trayectoria que lo iba a llevar a convertirse en uno de los pilotos más icónicos de la historia de este deporte. Fangio debutó en la categoría máxima del automovilismo con el equipo Alfa Romeo, donde rápidamente demostró su talento al volante. En su primera temporada terminó segundo en el Campeonato Mundial de Pilotos, solo superado por el italiano Giuseppe Farah. Sin embargo, fue en la temporada de 1951, la edad de 40 años, cuando Fangio logró su primer título de campeón mundial de pilotos, conduciendo para Alfa Romeo en el campeonato con autoridad, como lo demostró muchas veces con su destreza en circuitos alrededor del mundo. Y ese año corrió todo y con todos. Corrió para Mercedes-Benz en Argentina, luego con Ferrari en Monza y también corrió las 24 horas de Le Mans con el equipo Talbot. Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurriría en 1954, cuando Fangio se convirtió en el primer piloto en ganar el Campeonato Mundial de Pilotos con Mercedes-Benz, ganando 6 de las 8 carreras disputadas ese año, atropellando por completo a la competencia. Su dominio en la pista y su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de autos, equipos y pistas era lo que realmente lo hacía inigualable. Fangio continuaría su racha ganadora en 1955, repitiendo como campeón con Mercedes, antes de retirarse muy brevemente de las carreras. Esto por una de las tragedias más grandes que han ocurrido jamás en una pista de carreras, que provocaría la salida de Mercedes del mundo del automotor por 55 años. El fatídico día en mención fue un 11 de junio de 1955. Corrían las 24 horas de Le Mans, cuando a las 6:30 de la tarde, Lance McLean hace una maniobra bastante peligrosa y controversial al frenar de golpe y cambiar de carril para entrar a pits para intentar hacer una recarga de combustible, lo que provocó una reacción en cadena. El carro que iba atrás de él frenó y cambió de carril, provocando que Pierre Levegh, a bordo de un Mercedes SLR, perdiera la vida junto con otros 82 espectadores al impactarse detrás de él. Este accidente provocaría la salida de Mercedes de todas las competencias de carreras hasta el año 2010, que regresarían a la Fórmula 1. Le Mans en esa época, como muchas otras pistas, no tenían una división entre el pit lane y la pista de carreras. Solo se paraban a la orilla de la pista para hacer cambio de llanta, repostar gasolina o arreglar el carro. Es por eso que eran muy comunes los accidentes entre los carros de pista y los que entraban, salían o estaban en pits. Aquí les dejo una foto de cómo se veía Le Mans en esas épocas. Pero para Fangio, las carreras eran mucho más que un deporte, incluso valían más que el riesgo. Así que regresó a las carreras en 1956, donde nuevamente se coronó campeón, pero esta vez con Ferrari, demostrando así su determinación por el deporte. Fangio cerraría su carrera como se lo merecía, con un 5º título en 1500, pendejo. Fangio cerraría su carrera como se lo merecía, con un 5º título en 1957, nuevamente con Maserati, antes de retirarse, ahora sí, de forma definitiva.
Pero si estamos hablando del primer 5 veces campeón del mundo de la Fórmula 1, que además de ser hasta hace unos años el máximo ganador, que aún conserva el récord de ser el campeón del mundo más viejo de la historia, ganando su 5º título a la corta edad de 46 años. Tenía 46 años y aún seguía siendo el tope del mundo automovilístico. La historia de vida de Fangio está llena de sorpresas y éxito, y es como si estuviera escrito para una película, porque en febrero del 58 pasaría algo tan surreal como su misma historia de vida. Muchos no saben, pero en Cuba se corrieron 3 grandes premios. El primero se lo llevó Fangio en el 57, el segundo Stirling Moss en 1958. En 1959 se canceló el Gran Premio por problemas políticos y en 1960 lo ganó nuevamente Stirling Moss. El GP de Cuba era un circuito callejero en el malecón principal. Aquí les dejo una imagen de cómo se veía ese circuito de Cuba. Ese día, Fangio se encontraba en Cuba, listo para disputar el Gran Premio de Cuba. Pero un personaje muy particular de la historia cubana, el mismo Fidel Castro, quien en ese momento era líder del movimiento 26 de julio, pensó que secuestrar a la máxima figura del automovilismo sería un duro golpe para el gobierno en turno. Por lo que mientras Fangio se encontraba en la recepción del hotel donde se estaba hospedando, llegó un guerrillero que muy educadamente le dijo: disculpe Juan, pero me tendrá que acompañar, mientras más amablemente apuntaba con un revólver. Y yo supongo que Fangio debe haber dicho algo así como: si me lo pides por las buenas, pues claro que te acompaño a donde sea, ¿no? O de ir, pues quiénes iríamos o qué, ¿no? Ese GP fue uno de los peores de la historia de la Fórmula 1. Un piloto secuestrado, y tan solo a las 5 vueltas de haber empezado la carrera se terminó después de un choque fatal. Fangio fue detenido por el movimiento durante alrededor de 26 horas. Aunque comenta que sí lo trataron chido, siempre mostró un raro apoyo al movimiento. Creo que tuvo algo del síndrome de Estocolmo, porque incluso fue invitado de honor de Castro 1 año y medio después de ser liberado, y en 1981 regresaría a Cuba, pero esta vez como presidente honorario de Mercedes-Benz, y sería recibido por quien fuera su captor 23 años antes, el secretario de Economía de Cuba. La carrera de Juan Manuel Fangio en la Fórmula 1 estuvo llena de momentos sublimes, memorables, emocionantes, rivalidades y uno que otro escándalo político, como ya vimos. Pero veamos algunos de los aspectos más destacados de su carrera. Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue su victoria en el Gran Premio de Nürburgring en 1957. Una carrera que se le conoció y pasó a la posteridad como la hazaña imposible. Partiendo desde la tercera posición, por detrás de los Ferraris, en una carrera que duraría hasta la última vuelta, como todos los fanáticos nos gusta ver, en las que Fangio lograría superar a los 2 Ferraris, haciéndose de su 5º y último campeonato mundial. La rivalidad entre Fangio y otros grandes pilotos de la época, como Alberto Ascari y el mismo Stirling Moss, añadió emoción a las carreras de Fórmula 1 que por sí eran emocionantes. La temporada de 1954 vio una intensa rivalidad entre Fangio y su compañero de equipo en Mercedes-Benz, Carl Klien, quien también era un piloto talentoso. A pesar de la competencia interna, Fangio logró ganar sobrado el campeonato de ese año. Las carreras memorables de Fangio y su capacidad para superar desafíos difíciles hicieron que fuera admirado por todo el mundo. Después de una carrera brillante, llena de éxitos en la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio se retiró de las competencias, dejando una marca que nunca podrá ser borrada en el mundo del automovilismo. A pesar de su retirada en 1958, siguió siendo una figura influyente en el mundo del automovilismo. Su estilo de conducción, suave, pero al mismo tiempo arriesgado, continuó siendo un ejemplo para los pilotos de Fórmula 1 y las otras demás categorías del deporte motor. En su retiro, se dedicó a actividades relacionadas con el automovilismo, como ser el embajador de Mercedes-Benz y trabajar en el desarrollo de vehículos de alto rendimiento. Trágicamente, Fangio falleció el 17 de julio de 1995, pero su legado perdura en la historia del automovilismo. Su nombre, sinónimo de grandeza, y su contribución al deporte del automovilismo sigue siendo reconocida y admirada por todos y todo el mundo. Y así llegamos al final de nuestro capítulo, explorando la vida del gran piloto Juan Manuel Fangio. En la historia del automovilismo, pocos nombres son tan impresionantes o suenan con tanta grandeza como el de Fangio.
su vida y su carrera han dejado una marca en el deporte del automovilismo y en la memoria de los aficionados y de los demás pilotos a través del tiempo. Su legado no solo reside en sus logros en la pista, sino también en su estilo particular de conducción único y en su capacidad de adaptarse a diferentes equipos, carros y condiciones de carrera. Su legendaria victoria en el Gran Premio de Nürburgring es un ejemplo de su destreza y su valentía. En resumen, no solo fue un piloto extraordinario, sino también un ícono que trascendió las fronteras y el tiempo. Su historia es una inspiración para todos aquellos que amamos el automovilismo y es un recordatorio de que los sueños pueden convertirse en realidad. Juan Manuel Fangio siempre será recordado como una de las leyendas eternas del automovilismo. Esto fue todo, gorilas. Estaremos trabajando para traerles más datos que nadie me preguntó de carros. No olviden suscribirse. Dejen like, compartan si les gustó y si tienen alguna petición en particular, algún tema de algún personaje, alguna marca o algún piloto, persona que haya corrido que sea relacionado a estos temas, déjenlo en los comentarios y con gusto lo traeremos en ediciones posteriores. Hasta luego.